Buenas noches. La presidenta argentina, Cristina Fernández, pues decidió finalmente expropiar el 51% del patrimonio de la petrolera YPF, que pertenece a la empresa española Repsol. La empresa Repsol ha sido acusada de no invertir en exploración, ni en producción de petróleo, es decir, en no estar produciendo, lo que ha determinado que Argentina pase a importar petróleo, se ha convertido de exportadora en importadora. Y es verdad pues que Repsol no ha estado invirtiendo, pero no lo ha estado haciendo debido al control de precios de la energía que desde hace años rige en Argentina y que por supuesto le restaba rentabilidad a la inversión. Nadie va a invertir si es que corre el riesgo de que esa inversión no tenga rendimientos después. De hecho, en los 2 últimos años, el fisco argentino ha empezado a tener un déficit creciente, y esto debido pues, a los subsidios a la electricidad, al agua, a los transportes, etcétera. Por eso, esos subsidios han tenido que, han empezado a ser retirados hace poco, y han sido retirados hace muy poco, lo que incrementó aún más una inflación que ya estaba en el orden del 25% el año pasado, una de las más altas del mundo después de la venezolana. Pero, como ya sabemos, eliminar subsidios es impopular, y entonces para contrarrestar ese efecto impopular, la presidenta acudió a medidas populistas, como la campaña por las Malvinas, por ejemplo, esa especie de pseudo guerrilla contra el Reino Unido y todo lo demás, y ahora esta nacionalización. Y no solo eso, el superávit comercial, que era cada vez mayor, que es cada vez mayor en Argentina, ya no es suficiente para cubrir la salida de capitales privados que en el año 2011 llegó a 21.000 millones de dólares. Y entonces, pues, en la medida en que los capitales fugan y la balanza externa se pone en peligro, el gobierno responde ¿cómo? Imponiendo restricciones a las importaciones, es decir, levantando medidas proteccionistas, que es algo de lo que las exportaciones peruanas pues han sido víctimas, como sabemos perfectamente. Ese proteccionismo, por supuesto, es también popular, pero a la larga no hará sino incrementar aún más la escasez y por lo tanto la inflación y así sucesivamente. Realmente pobre Argentina. Es increíble además que los argentinos, que es un pueblo oculto, no hayan aprendido hasta ahora las lecciones de la economía, ¿no? Han entrado en una espiral venezolana, en buena cuenta. Hace poco, por ejemplo, el Congreso, hace 1 o 2 semanas, aprobó una ley que elimina la autonomía del Banco Central y le cambia los objetivos. Ya no solamente es controlar la inflación, sino la estabilidad de la moneda, sino también objetivos vinculados al empleo, etcétera. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el Banco Central se va a convertir en la caja chica del gobierno, como es en Venezuela. Y de hecho, ya en el año 2011, aún antes de esta ley, la presidenta usó más de 16.000 millones de dólares, 16.000 millones de dólares de las reservas para pagar deuda externa, que de otra manera no hubiera podido pagar. Bueno, y si la cosa sigue así, es posible que en algún tiempo los peruanos podremos disfrutar nuevamente de Buenos Aires, de un Buenos Aires a precios regalados, ¿no? Una pena realmente lo que está empezando ya a ocurrir en ese país. Bueno, hay una noticia inquietante y que viene de la agencia de prensa iraní MNA, que nos acaba de llegar. Esta difunde la noticia de que el presidente Ahmadinejad, presidente iraní, pues vendrá al Perú pronto. En realidad, el objetivo principal del viaje sería Brasil. Dice el presidente Mahmoud Ahmadinejad, pronto comenzará un tour en el Brasil y algunos otros países sudamericanos, incluyendo Perú, dice la nota esta de la agencia MNA, Teherán, abril 16. Realmente esto sería muy preocupante, ¿no? Porque una cosa es pues que nos solidaricemos plenamente con la Argentina en el tema de las Malvinas, rechazando la presencia de un barco del Reino Unido, de Gran Bretaña, en nuestras costas,
pese a que la Argentina no tiene reciprocidad con el Perú ni en el terreno geopolítico ni en el terreno comercial, como estamos viendo. Y otra cosa es convertirnos en aliados, pues, de un presidente francamente impresentable, de un régimen muy preocupante, que es fuente de inestabilidad geopolítica en todo el Medio Oriente y que ha postulado en algún momento la eliminación, por ejemplo, de la faz del planeta de Israel. No podemos ser amigos de esa clase de regímenes, por favor, ¿no? ¿Qué le pasa a Torre-Tagle? Aparentemente el famoso plan de la gran transformación se ha eliminado del terreno de la economía, pero se ha concentrado, se ha mantenido en las relaciones exteriores del Perú. No, pues, francamente. Bueno, hay una noticia que también me acaba de llegar, y es que salió el expediente de acusación a César Cataño, es decir, el fiscal antidrogas de Tacna, Jorge Veiga, acusó hoy día a César Cataño y pide nada menos que 35 años de cárcel. Según me informa Jaime Antesana, pues el señor Cataño ha encontrado pruebas contundentes acerca de las labores vinculadas al narcotráfico del señor Cataño. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con el general Daniel Mora, el general Otto Gibovich y con Rubén Vargas para conversar acerca de toda esta operación vinculada a la liberación de los rehenes y en general la estrategia en el BRAE. Luego vamos a estar al final del programa con Mauricio Mulder, congresista del APRA, para conversar acerca de esta carta sorpresiva que ha enviado Alan García. Es una carta enviada al aprismo masivo y popular, pidiendo en buena cuenta una amplia convocatoria a gente nueva que ingrese al partido y pidiéndole a los dirigentes de todos los niveles que en buena cuenta pues cedan el paso, se retiren. Es una, digamos, sin duda, esta es una carta que va a provocar un debate interno en ese partido muy fuerte. Vamos a conversar con Mauricio Mulder acerca de esto. Regresamos.